Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este subprograma de Mi Alma Tiene Sed. Muy agradecidos, muy contentos de poder acompañarles en esta noche. Agradecido primero con el Señor por la bondad, el privilegio que me da. Y también agradecido con que el Señor nos permita también poder compartir la palabra con ustedes en esta noche. Sabemos que hay un grupo de personas que están constantemente acompañándonos, tomando nota de la palabra que el Señor nos está dando y que la han estado estudiando y profundizando para poder bendecir al cuerpo de Cristo. Como le comentaba, amados hermanos, hemos estado hablando del tema de la venida del Señor, de su segunda venida, la cual pues es un pilar fundamental en la vida de todo creyente y que por algún tiempo ha dejado de ser predicada o enseñada en muchos lugares. Hemos visto, amados hermanos, que la venida del Señor pues tiene algunas señales, algunos eventos estelares, cósmicos, climáticos, sociales, políticos, económicos, que señalan pues o rodean el evento de la venida, pero el principal evento es que el Señor viene. El Señor es el que se manifiesta. Y entonces, amado hermano, hemos estado leyendo, o terminamos de leer en el programa anterior, el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, y lo estuvimos estudiando y repasando un poco. Tratamos de ver ahí como punto primordial los tres grupos que estamos en esta carrera del final de los tiempos. Está la iglesia por un lado, está Israel por el otro y está el mundo en el tercer grupo. Son los tres grupos principales, amado hermano, que están corriendo esta carrera del final de los tiempos. En esos tres los he englobado, los he generalizado, amado hermano, porque pues entiendo que hay variedad, ¿verdad? No pretendo llegar a un detalle muy extenso que nos vaya a causar el aburrimiento, amado hermano, pero que son notorios, que hay muchos grupos, hay muchas corrientes, pero al final, cuando usted las estudia y las examina, se da cuenta que terminan en un punto común. Bueno, entonces la iglesia es aquella que espera el arrebatamiento, el poder estar con su Señor por la eternidad. Israel, que espera el Mesías, y el mundo, que también está esperando un Mesías. Ya lo platicamos en dos programas anteriores, o en los tres programas anteriores de la lectura del Evangelio de Mateo 24. Y ahora, amados hermanos, quisiera que hiciéramos una pequeña reflexión. Quería en esta noche ver con usted los capítulos 13 y 21, 13 de Marcos, 21 de Lucas, para irlos corroborando o ampliando con lo que es Mateo 24. Usted seguramente, como estudioso de la Biblia que es, se ha percatado de que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que son llamados los evangelios sinópticos o evangelios paralelos, porque tienen en los tres tienen eventos que se repiten o eventos comunes que los tres abordaron desde diferente punto de vista. Esos tres evangelios
tienen un capítulo escatológico cada uno. Mateo es el 24, Marcos es el 13, Lucas es el 21. Son los capítulos escatológicos. Cuando usted busca en el Evangelio de Juan, el Señor, hablando en sí de escatología, es muy poca la que usted encuentra en el Evangelio de Juan. No encuentra, porque el Evangelio de Juan se enfoca más en resaltar la divinidad de Jesucristo. Y después están las cartas que nos amplían un poco sobre lo que es la iglesia, sobre lo que son los creyentes, sobre la verdad del Espíritu Santo. Pero en el último libro de la Biblia que nosotros conocemos como el Apocalipsis, ese libro es sobre escatología y le fue dado al apóstol Juan. O sea, el apóstol Juan no escribió un capítulo, sino que escribió un libro. Es un libro que el Señor Jesucristo le dictó, es un libro que el Señor Jesucristo le dio. Realmente hay un hombre que ha estado enseñando esto y que yo, después de escucharlo, de examinar todo lo que él ha hecho, es una gran verdad. El Apocalipsis es el libro que Jesús escribe a través del apóstol Juan. Juan hace la función de escriba ahí, y él escribe todo lo que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo le dan y lo deja detallado ahí. Un antecedente de eso pues está el libro de Jeremías. Vemos en algunos capítulos del libro de Jeremías que dice que Baruch era el que escribía todas las palabras que Jeremías le dictaba. Entonces Baruch era escriba de Jeremías. La carta a los romanos fue escrita por un hombre que se llama Tercio. En el capítulo 16, parte final, ya encuentra usted que Tercio también saluda. Dice: yo Tercio que escribí la epístola, aunque la firmó el apóstol Pablo. Entonces Pablo le dictó toda la epístola a Tercio, Tercio la escribe, pero son palabras que el Espíritu Santo le dio a Pablo y que Pablo las dictó y Tercio las escribe. Pues de igual forma es el Apocalipsis. El Apocalipsis es, por eso algunas Biblias ahora lo traducen adecuadamente, la revelación, porque la palabra Apocalipsis es revelación. Apocalipsis es un nombre que se deriva de una palabra griega, apocalipsis, que es revelación, pero que muchas Biblias traducen así como la revelación de Jesucristo, y eso es correcto. El nombre es correcto. Algunos han puesto Apocalipsis de San Juan, pero no es de San Juan. En Apocalipsis o la revelación es de Jesucristo, y de hecho así empieza el libro. Dice: libro de la revelación de Jesucristo, que dio a su siervo Juan para que éste sea dado a la iglesia. Entonces el evangelio, o digamos las buenas nuevas o las noticias que están escritas en el Apocalipsis son revelaciones que Jesús mismo da. Entonces, amado hermano, le quería hablar de esos tres temas, pero antes de entrar, de ver las similitudes y todo, el Señor ha puesto en mi corazón desde hace algunos años, amado hermano, lo que es el libro del Éxodo. Y yo quisiera que hiciéramos algunas reflexiones sobre el libro de Éxodo hoy. Yo sé que hay algunas predicaciones, amado hermano, yo también he escuchado algunas que se han titulado el Éxodo del cristiano, la liberación del cristiano, etc. Pero hoy quisiera que lo viéramos con usted enfocados desde el punto de vista de los acontecimientos del tiempo final. Cuando el Señor la primera vez me estuvo motivando acerca del Éxodo, que fue hace unos años, hermano, el Señor me hacía ver pues que en la Biblia no es un libro histórico, amado hermano, tampoco es un libro inventado. La Biblia es la palabra de Dios. Y cuando usted la examina, la estudia y le dedica un tiempo, amado hermano, para ver la detalle, se da cuenta que los eventos bíblicos cobran vigencia cotidianamente. No dejan de tener realidad, no dejan de tener una constante actualización.
con la diversificación que ha habido en los últimos años por las diferentes versiones que ha habido, que son traducciones un poco más modernas, un poco más actualizadas, utilizando los diferentes papiros y rollos disponibles. Entendemos que hay tres tipos de textos. Textos que son traducciones, amado hermano, son traducciones que se han tomado de los rollos, donde hay personas que han estudiado el idioma, que han estudiado todo lo que se necesita para poder desarrollar una traducción y que han ido realizando con el paso del tiempo. Y ahí, digamos, entre las nuevas versiones usted encuentra la nueva versión internacional, la cual asocia sujeta mucha crítica, la nueva traducción viviente, que es una traducción bíblica, la Biblia de las Américas, que es una traducción bíblica, la Reina Valera, que es una traducción bíblica. Y quería mencionar una más, la Biblia de las Américas, que es una traducción bíblica. Esas son traducciones bíblicas. La Peshitta, la otra versión que yo le quería mencionar. Estas son traducciones bíblicas. Es decir, que han venido y han tomado los rollos y los han ido poniendo a disposición de estos traductores, quienes han ido realizando una lectura de esos rollos, le sacan una traducción y le van agregando sujeto, verbo, predicado, artículos, etcétera, etcétera, para que después usted y yo la podamos ir leyendo. Van analizando el contexto, van viendo los significados de las diferentes palabras y de acuerdo al significado le van poniendo a cada una de los versos una lectura inteligible para que después el creyente que compra esa traducción la pueda leer y asimilar. Luego hay traducciones dinámicas, que no son más que revisiones de una traducción ya hecha y le van poniendo verbos nuevos. De eso, por ejemplo, está la Reina Valera 95, la Reina Valera 60, por ejemplo, es una traducción dinámica. ¿Por qué? Porque la primera traducción que se realizó fue la traducción de Casidoro de Reina en el año 1589 al español, y que luego fue revisada por Cipriano Valera, y ahí es donde sale la Reina Valera después. Y lo que han ido haciendo estas revisiones es actualizar la traducción. Entonces la Reina Valera 60 quitó muchas palabras de español antiguo y las convirtió en un español un poco más moderno, pero ya después hubo otras revisiones posteriores, como la de 1995 y la 2020, que está actualmente disponible, donde hay ya un español más actual. Otra traducción dinámica o una traducción que tiene como propósito poder actualizar o hacer más accesible la palabra de Dios a las personas, pero no es una traducción, es la Biblia del lenguaje actual, traducción del lenguaje actual, o la Biblia al día, que es una paráfrasis, al igual que la Dios habla hoy, paráfrasis de la Biblia, que tratan de darle un sentido más dinámico a la traducción bíblica. La nueva traducción viviente, pues combina ambas, es una traducción de los antiguos manuscritos, pero con un español más actualizado. Y pues con el paso de los años, amado hermano, han habido personas que han recibido inspiración de parte de Dios, como por ejemplo para hacer la Biblia dramatizada, que es, la verdad, es una bendición, amado hermano. Esa está disponible en audio, pero el propósito es que usted se sumerja en el libro y lo comprenda y lo entienda. Y al escucharlo, usted recibe una gran bendición, porque va comprendiendo el actuar de todos y cada uno de los personajes que intervienen en diferentes libros,
Y esto enriquece mucho la vida de las personas. Ahora, ¿por qué se lo menciono, amado hermano? Porque esto ha traído iluminación respecto a lo que va a acontecer en el final de los tiempos. Cuando usted ya va estudiando todo esto y con el paso de los años usted va entendiendo de que este dinamismo bíblico que ha habido en los últimos años, lo que tiene como propósito es de que usted estudie la palabra de Dios y que usted entienda que la Biblia cobra actualidad. Y pues obviamente cuando usted ve las nuevas traducciones, las nuevas versiones de la Biblia, por ejemplo, usted se da cuenta que la Biblia nunca ha pasado de moda, aunque muchos lo han llamado un libro antiguo, un libro que ya está en desuso, un libro que es solo para personas viejas. Pues la verdad es que la Biblia no es para personas viejas, sino la Biblia es un libro que ha sido diseñado por Dios, que ha sido preservado por Dios y que toca la vida de todos, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, de hombres y mujeres. Todos son bendecidos a través de la palabra de Dios. Entonces le menciono todo eso porque cuando usted la lee, la actualidad, lo que usted lee en la Biblia lo ve en la actualidad. La Biblia no ha dejado, no es un libro que cuando usted lee se remonta a 1500, por decirle una fecha, a 1562, por decirle un ejemplo, y usted empieza a ver el panorama de 1562. No, usted está viendo, cuando usted la lee hoy, ve el actuar de hoy, el panorama de hoy, la vida de hoy. Y cuando la lean en 20 años van a ver ese mismo panorama actual, en 20 años. No el panorama de hoy, el panorama de ese momento, de esa época. Si el Señor se tardara en venir 50 o 100 años, decidiera venir en 50 o 100 años, en 50 o 100 años el que esté leyendo la Biblia va a encontrar en sus páginas el mover actual de su época, el mismo mover. ¿Por qué? Porque la humanidad, amado hermano, es predecible en su actuar, que se circunscribe a mismos eventos, a mismas costumbres que realiza. Y bueno, para no irme alargando más, amado hermano, yo creo que hagamos algunas meditaciones en el libro de Éxodo. Éxodo viene de una palabra hebrea que quiere decir salida, extracción. Y usted sabe que en el libro de Éxodo se nos habla de la salida del pueblo de Dios, del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Ese es el segundo libro de la Biblia en el orden actual que nosotros lo conocemos, y nos habla ya de la parte de la historia en que el pueblo de Israel, que en ese momento está conformado por 70 personas, hijos de Jacob, descendientes de Isaac, descendientes de Abraham, se establecen en la tierra de Gosén, en Egipto. Usted sabe, amado hermano, que el pueblo de Israel, a través del patriarca Abraham, recibió la promesa de que iban a recibir una tierra que tanto Abraham como Isaac como Jacob recorrieron a pie durante mucho tiempo. Por lo menos sabemos que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos cuando tenía 75 años y murió a los 175 años. Él estuvo recorriendo esa tierra durante 100 años. Le estuvo recorriendo gran parte de su existencia al lado de su esposa Sarai primero, y luego le cambiaron el nombre a Sara. Y luego pues ya la recorrieron con Isaac cuando él nació. Luego Isaac y sus hijos Jacob y Esaú. Y luego Isaac con los hijos de Jacob, con los hijos de Esaú, hasta que Jacob y Esaú se separaron y vivieron en diferentes lugares. Pero la promesa estaba para la línea de Abraham, para la descendencia de Abraham. Pero el Señor le había explicado en Génesis 15 que su pueblo iba a tener que desarrollarse dentro de una nación durante cierto tiempo
para que después regresaran a esa tierra y la ocuparan, porque la tierra pues era demasiado extensa para tan poca población. Entonces el plan de Dios es tomar al pueblo y lo lleva a Egipto, y en Egipto este pueblo empieza a multiplicarse. Se multiplica de tal manera que un faraón, dice la escritura, que se levantó un faraón que no conocía de José, que no conocía de sus obras, de lo que José había hecho. Y eso, cuando se realiza la historia, efectivamente ocurrió, amado hermano. Había una línea de faraones en tiempo de Abraham, que cuando Abraham entró, obviamente, y entró José a ser parte de esa corte, pero era una línea que era un poco más amigable, un poco más gentil, que aceptaba a gente de otras nacionalidades. Pero el mismo Egipto también sufrió incursiones, también sufrió invasiones, sufrió guerras, y en una de esas guerras una nueva dinastía tomó el control de Egipto, y esta dinastía que tomó el control de Egipto decidió borrar todo lo que los faraones anteriores habían hecho y estableció nuevas políticas. Por eso la Biblia menciona de entrada que se levantó un faraón que no conocía a José, porque no lo conoció, y que como mandó a destruir toda la historia anterior de lo que habían hecho los faraones anteriores, eso obviamente tampoco leyó lo que José en su momento había hecho por la tierra de Egipto. Y este nuevo régimen que se estableció, que fue cruel, que fue violento, como usted lo ve al principio del Éxodo, usted ve que este faraón dio instrucciones de que se mataran a los varones, dio instrucciones a las parteras para que mataran a los niños, dio una instrucción de que los niños varones fueran echados al río Nilo para que ahí perecieran, ya sea ahogados o comidos por algún cocodrilo, dañados por alguna bestia marítima, o murieran por el hambre, por el abandono. Era por esa política cruel que ellos tenían, porque se pusieron a pensar, el pueblo de Israel está creciendo, se está volviendo una gran multitud, y en el momento que nosotros suframos una invasión, y por eso lo menciona, porque él sabía que así había tomado él el control de Egipto. Eso la historia lo menciona, amado hermano, y por eso yo le invito a que también usted estudie la palabra del Señor. Hay detalles que uno va aprendiendo conforme el paso de los años, que hacen más valiosa la escritura para uno de creyente, y se da cuenta que la escritura nunca pierde actualidad, que la Biblia y la historia no chocan, sino que al contrario, la historia va confirmando los eventos bíblicos. Al igual que la ciencia, pues la Biblia y la ciencia no pelean, al contrario, una confirma la otra. Entonces, este faraón por eso puso esas medidas que usted las ve en los capítulos 1 y 2 del Éxodo. Y pues vemos que ahí, dentro de esa generación, amado hermano, que está en persecución, Señor le concede nacer a Moisés. Ahí vemos la primera figura, amado hermano, de nuestro Salvador. Moisés y Jesús, aunque son de alguna manera puestos en el libro de los Hebreos, son puestos como paralelismos, amado hermano, y tratan de comparar, sí, es una tabla comparativa entre Moisés y Jesús. En determinado momento Moisés es figura de Jesús. No estoy diciendo que Moisés es Jesús, no. Lo que estoy diciendo es que algunos eventos de la vida de Moisés son figura de lo que el Señor Jesús hizo, o nos daban una enseñanza de lo que el Señor Jesús iba a hacer en el futuro, ¿verdad? Cuando usted le está leyendo el libro de Éxodo y usted lo estudia a nivel de conocimiento, en primer lugar, porque obviamente estamos leyendo letras y están entrando a nuestra mente y las estamos procesando, pero ya el Espíritu las toma, entonces nos van señalando la obra que Jesús iba a hacer, ¿va? La obra redentora de nuestro Señor Jesús nos va señalando a través de la vida de Moisés.
de algunos de los acontecimientos de la vida de Moisés. Por ejemplo, Moisés fue perseguido. El punto es que Moisés fue perseguido, no cómo fue perseguido, sino que fue perseguido desde su niñez. Cuando usted va al Nuevo Testamento y lee el Evangelio de Mateo, por ejemplo, y el Evangelio de Lucas, se da cuenta que Jesús desde su nacimiento fue perseguido. Había alguien que los quería matar, alguien en autoridad. En el caso de Éxodo es un faraón, en el caso del libro de Mateo es un rey que tiene nexos paganos, no tiene nexos con el pueblo, que le interesaba mantener a su línea genealógica en el poder. Y por lo tanto, cuando le dicen a aquellos sabios de Oriente que llegan a ver al rey que ha nacido, él se molesta, pues. Y él manda a los sabios con el propósito de averiguar dónde está, pero el verdadero propósito era irlo a matar. Decir, si este va a ser el descendiente, yo lo voy a matar. Si este va a ser el heredero, yo lo voy a matar porque el poder es mío. Faraón, que es la figura de la autoridad en Éxodo, quiere destruir a los varones porque piensa que dentro de ellos va a surgir alguien que en determinado momento se va a levantar y los va a destruir. Entonces ahí vemos una similitud, por ejemplo. Moisés es llamado el libertador. Jesús es nuestro libertador. Moisés libertó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Egipto es figura del mundo. Cuando lo estudiamos el libro de Éxodo a nivel espiritual nos damos cuenta de que Faraón es figura de Satanás, que Egipto es figura del mundo, que Israel es figura del pueblo de Dios, del pueblo escogido. ¿Verdad? Entonces el Señor nos vino a libertar a nosotros del Egipto espiritual, de ese lugar donde había pecado, donde había maldad. Nos liberta a través de Jesucristo, que es nuestro libertador, y Él nos conduce hacia Dios, nos devuelve a Dios, porque esa era la misión de Moisés. La misión de Moisés era libertar al pueblo para llevarlo ante Dios, para que Dios fuera el Señor de ellos, y ellos fueran su pueblo y ellos tuvieran sus propias leyes, tuvieran sus propias costumbres, pero que estuvieran dependiendo de Dios. De igual manera Jesús nos lleva a Dios. Entonces vamos a morar con Dios por la eternidad. Moisés estableció un pacto, Jesús es el nuevo pacto. O sea, si usted se da cuenta en ese paralelismo, en esa forma de ver las figuras, pues sí, Moisés y Jesús, o Moisés, perdón, hace figuras o prefigura acciones del Señor Jesucristo. Algunas, no todas, ¿verdad? Tampoco, pues obviamente, Moisés se casó con Séfora, por ejemplo. Pero Jesús no se casó en esta tierra, Él se va a casar en el futuro. Se va a casar con con la iglesia, que es figura de aquellos es figura de aquellos que han creído en Él. Pero eso ya es otra situación, ¿verdad? Pero en el Éxodo, amado hermano, ahí vemos figuras del accionar de Jesús y accionar del pueblo de Dios. Y hoy decidí, o que quiero llevarla a usted a que vayamos estudiando, amado hermano, esto. Que lo tomemos como una reflexión, porque el Éxodo nos habla de la salida, ¿verdad? En este caso la iglesia va a salir del mundo, va a ser tomada del mundo. Pero en el Éxodo vemos que hay eventos sociales, políticos, económicos, astronómicos, climáticos, si usted me permite la expresión, que acontecen previo a la salida del pueblo. Por esa razón se los estoy haciendo ver, porque Mateo, amados hermanos, Mateo 24, que como lo estudiamos, son alrededor de 53 versos, si no me vayan la memoria, o 50 y tanto de versos que estuvimos leyendo, y vimos eventos para 3 grupos. Vimos una introducción común para todos, también vimos cosas específicas para la iglesia, cosas específicas para Israel, cosas específicas para el mundo. Así lo vimos.
Ese era el propósito de hacerles enseñanza. Y hoy, pues, amado hermano, también estamos viendo ahorita, pues, cosas específicas para el pueblo. Vamos a ver que hay cosas específicas. También hay cosas que se relacionan con el mundo. Pero en este caso, amado hermano, en el Éxodo vamos a encontrar nada más dos grupos. Israel y el mundo. Porque la iglesia, amado hermano, figurativamente no estaba ahí, aunque podríamos tomar. Tal vez me faltaría un poquito, pero ahorita, si lo vemos así como a Israel como los escogidos, ahí sería la iglesia y el mundo, pues. Pero como vamos a lo que queremos sacar es la figura de la extracción de la iglesia. Pues ahí vemos que el Señor escogió a un pueblo. Ese es el punto. Dios escogió a un pueblo. Dios escogió a la iglesia. Efectivamente, como le he comentado antes, amado hermano, y nosotros no podemos negar que Israel fue escogido por Dios. Ahí sí que nosotros no nos podemos ni negar, ni hacer berrinche, ni hacer protesta, ni decir esto, ni decir lo otro, porque es una realidad, amado. El Señor escogió a Israel. Israel es el pueblo escogido por Dios. La Biblia nos lo deja ver claramente. Pero también la Biblia nos deja ver que Israel se negó a aceptar el mensaje de salvación que el Señor envió a través de su siervo. Por eso es que nosotros los gentiles, amados hermanos, alcanzamos la salvación. Porque Israel en ese momento decidió no recibir el mensaje. Pero el título de que el Israel es escogido, el pueblo escogido por Dios, no se lo podemos quitar. Por eso le repito. Lo que yo quiero hacerle ver, amado hermano, es que las promesas de Israel ahora son para nosotros. Pero también, amado hermano, nosotros no podemos venir y malinterpretar la escritura para decir que Israel fue desechado. Porque Israel no ha sido desechado, hermano. Israel está en pausa. El pueblo de Israel está en pausa. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a actuar con ellos y que Dios va a cumplir los pactos y las promesas que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, porque el Señor lo menciona en la Biblia. Lo que sucede es que a nosotros nos dio ahorita la oportunidad de gozar de esos planes, de esas bendiciones, pero como lo advierte claramente el libro de Romanos en el capítulo 11, en el verso 25 en adelante, nosotros en la gentilidad ahorita estamos gozando de un tiempo de bendición, de un tiempo de pacto, de un tiempo de trato especial con Dios, pero al igual que Israel, si nosotros no lo cumplimos, si nosotros, amado hermano, no nos enorgullecemos, si nosotros, amado hermano, no somos conscientes de que Dios nos ha bendecido y de que lo que tenemos, lo tenemos por gracia, no porque lo merezcamos, sino por gracia, por misericordia de Dios, también nosotros vamos a perder, al igual que Israel, la oportunidad de gozar de las bendiciones y de gozar del trato especial de Dios, y entonces el Señor después va a tratar con nosotros. Los mandamientos, amado hermano, sabemos históricamente que se ha mencionado que hay 613 preceptos y mandamientos de la ley de Dios. Y todo lo que es la parte sacrificial, amado hermano, todo lo que son los sacrificios ya lo cumplió el Señor Jesucristo, porque Él es la ofrenda perfecta que se inmoló, que se sacrificó para que nuestros pecados fueran perdonados. Usted y yo ahora no tenemos que ir al templo de Jerusalén en Israel, porque para empezar no hay templo. Ni tenemos que ir para las fiestas anuales al lugar físico de Israel y llevar nuestro corderito, nuestro chivo, nuestra cabra, nuestras tórtolas y las ofrendas de harina, de vino, de aceite,
y todas las que están establecidas en la palabra, porque el Señor ya fue el sacrificio perfecto que nos liberó. Pero el resto de las leyes, las que no son sacrificiales, las tenemos que cumplir. La ley de Dios no ha pasado, amado. El mandamiento que dice no matarás sigue vigente. El mandamiento de Dios que dice no codiciarás sigue vigente. El mandamiento de Dios que dice que no te harás imagen de nada de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de ella, ni te inclinarás ante el ejército de los cielos para rendirle culto, sigue vigente. Está vigente. Entonces, amado hermano, de alguna manera nosotros a veces hemos caído en alguna enseñanza que nos dice que la ley fue abolida, pero en ninguna parte vemos que Jesús haya dicho eso. Jesús dijo que Él iba a cumplir la ley y la cumplió, pero no la abolió. Y cuando el Señor dice que establece un nuevo pacto, no está diciendo el pacto se circunscribe a una nueva promesa, pero no se circunscribe a que haya una nueva ley. Pero la nueva ley, en todo caso, amado hermano, si está vigente la nueva ley, lo que abolió fueron los sacrificios, porque Jesús ya los cumplió, pero todos sus demás aspectos quedan intactos. Entonces, amado hermano, nosotros decir que la ley de Dios no está vigente es una aseveración que tenemos que estudiar y que tendríamos que analizar si efectivamente así es o no. Porque nosotros, amado hermano, sí tenemos la obligación de presentarnos delante de Dios. Y no solamente para 3 fiestas, sino todo el tiempo. O sea, Dios requiere nuestra presencia todo el tiempo. Usted puede entrar delante de la presencia de Dios todo el tiempo. Mediante la oración, mediante el ayuno, mediante la búsqueda, usted puede entrar delante de la presencia de Dios todo el tiempo. Y nosotros podemos seguir presentando ofrendas al Señor. Ofrendas materiales, claro que sí. Usted presenta sus diezmos, sus ofrendas. Pero también puede presentar su ofrenda al Señor de tiempo, su ofrenda al Señor de estudio de la palabra, su ofrenda al Señor de discipular, la ofrenda al Señor de servirle, etcétera, etcétera. Y le menciono todo esto, amado hermano, porque en este caso, Dios, de acuerdo al pacto que ya estableció con Abraham en Génesis 15, lo cumple en Éxodo 3. Empieza su cumplimiento en Éxodo 3. El Señor le dijo a Moisés en el verso número 6. Éxodo capítulo 3 verso 6 dice: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, amado hermano, durante el capítulo 3 y el capítulo 4, el Señor está hablando con Moisés y le está dando
le está dando detalles específicos de la obra que él va a ir a realizar, ¿verdad? Entonces, el primer punto para mí que yo quiero que usted grabe en su corazón es que Dios no se ha olvidado de sus pactos ni de sus promesas. Dios había sido bien claro en Génesis 15. Yo le invito a que usted lea Génesis 15. El Señor ya él había hablado claramente con Abraham y le había dicho: Abraham, esta tierra que está aquí yo te la voy a dar, pero voy a mandar a tu descendencia a una tierra extraña. Y ahí se va a desarrollar por 400 años. Al cabo de los 400 años yo los voy a visitar, los voy a sacar con brazo fuerte y los voy a traer para acá. Porque para ese tiempo se va a consumir la maldad de la gente que ahora vive aquí, y yo los voy a echar de esta tierra por mano de tus descendientes. O sea, Dios había hablado claramente con Abraham. Dios ya le había hecho ver a él lo que iba a pasar en un futuro. Yo le estaba hablando de un acontecimiento que 430 años después iba a ocurrir. La escritura nos deja ver que efectivamente que cuando pasaron 430 años, el Señor sacó a su pueblo de Egipto. Entonces Dios cumple sus promesas y Dios las tiene siempre presentes. Por eso le dice a Moisés: mira, yo soy el Dios de tu padre. Empieza por ahí. Yo soy el Dios de tu padre. Moisés era hijo de Amram y Jocabed, ambos de la línea de Leví. Y a ellos, se les había estado recordando por boca, por tradición oral, porque la Biblia, hermano, antes de estar formalmente por escrito, estuvo por medio de tradición oral. Abraham le enseñó las promesas que Dios le había hecho a Isaac en forma oral. Por eso dice Hebreos que Abraham, Isaac y Jacob habitaron en tiendas y en esas partes de las pláticas nocturnas o cuando tenían la oportunidad de sentarse a platicar, lo que recordaban eran las promesas de Dios. Todo el legado, hermano, toda la historia se trasladaba de manera oral. Y Dios posteriormente le abre el entendimiento a Moisés de una manera sobrenatural y le permite escribir los primeros 5 libros de la Biblia. El Génesis es una revelación que Dios le dio a Moisés, y ahí le deja ver con detalles toda la historia de Isaac, de Abraham, de Jacob, que están a partir del capítulo 12 de Génesis. Pero los primeros 12 capítulos es la historia de toda la humanidad y Dios se las revela a Moisés. Y hoy llega a nuestros días ya por escrito, pero en aquel momento Moisés recibe un ensanchamiento de su mente. Seguramente los 40 días que estuvo delante de la presencia de Dios, Dios le estuvo enseñando y dictando todo lo que hoy nos llega a nosotros. Pero Dios no se olvida de sus promesas. Le dice: yo soy el Dios de tu padre. El padre le pasa la atención a él, pero luego le dice: pero antes que tu padre yo le hablé a Abraham, que es el origen de ustedes, el origen de los israelitas, el que a nosotros se nos reconoce como padre de toda la cristiandad, porque se le reconoce como el padre del Islam por la línea de Ismael, de los israelitas por la línea de Jacob, de Isaac, de Jacob, y por padre de la cristiandad porque el Señor se lo menciona. El Señor Jesucristo es descendiente de la línea de Abraham. En la descendencia de él Dios le había dado la promesa que iba a levantar al libertador, y Jesús pues es obviamente el fundador del cristianismo. Por eso se le reconoce a Abraham mundialmente como el padre de las 3 religiones más grandes del mundo.
pero le está recordando las promesas y entonces le dice: yo he oído el clamor. Amado hermano, quiero que usted esté seguro de que cuando usted clama a Dios, Dios lo escucha. Dios no se ha olvidado de usted. Dios no lo ha dejado a usted. Hermano, pero es que estoy pasando una situación de hambre, de esclavitud, porque oye, aunque esclavitud, como nosotros la conocemos en el modelo histórico, que usted tiene un señor que lo anda latigando y que lo anda persiguiendo y que lo tiene sin comer, que lo tiene sin hambre, como lo hemos visto en algunas películas y en algunas series, quizá no exista, o que sí existe, amado hermano, en algunos países, porque tristemente sí existe, pero que ha sido erradicada en la mayoría de países. Hoy existe una esclavitud, amado. Si usted no la ve, perdone, amado hermano, tiene que reflexionar un poco más, porque sí existe. Fíjese que hoy hay esclavitud económica, por ejemplo. Usted se levanta, se acuesta, si puede dormir o no puede dormir, lo hace pensando en el recurso económico, porque tiene que pagar la casa, porque tiene que pagar alimentos, porque tiene que pagar el vestido, porque tiene que pagar la educación, porque tiene que pagar los servicios, etcétera, etcétera. Hay esclavitud. Hay esclavitud a los servicios modernos. Hoy, por ejemplo, amado hermano, ha habido un crecimiento innegable en el área tecnológica, y por ejemplo los teléfonos son de una bendición, para que lo ven. Tiene su lado bueno la tecnología, bueno, cuando usted la sabe usar, actualmente usted puede accesar a información, culturizarse, etcétera, etcétera, a través del teléfono. Hoy usted tiene en su mano un dispositivo en el cual usted puede ver series, películas, recibir información, accesar al internet, accesar a libros, que antes ir a una biblioteca, pues algunos que tenemos un poco más de 40 años nos recordaremos que había que ir a una biblioteca, había que buscar una buena biblioteca, había que buscar un libro, había que leerlo. A veces los libros, como eran tan buenos, eran reservados, algunos eran tan buenos que había gente que decidía robárselos y ya no estaban disponibles en las bibliotecas para hacer una investigación, leer, sacar un resumen y ponerlo. Sacar imágenes era toda una aventura. A veces había que acudir más a dibujar. Usted no podía tomar fotos, etcétera. Tenía que tener varios equipos. Ahora, por ejemplo, si usted quisiera sacar hace 40 años, para poder sacar una situación como la que tenemos ahora, había que tener una cámara de video, había que tener una cámara fotográfica, había que tener una grabadora, había que tener un montón de cosas, interconectarlas, hacer todo un proceso para poder sacar algo gráfico. Y ahora en su teléfono usted lo puede hacer en 5 minutos. Usted puede grabar, tomar foto, video, etcétera, con buena resolución y mandarlo. Pero también ese mismo aparato telefónico, que es de mucha bendición, ha servido de esclavitud para muchas personas. Muchas familias están divididas ahora por lo mismo, porque la gente se sienta en una mesa y usted no ve que las personas estén platicando, sino que estén viendo su teléfono. Entonces, por ejemplo, ese tipo de esclavitud existe. Existe esclavitud, amado hermano, del pecado. Existe esclavitud hacia la maldad. Existe esclavitud por el odio, por la soberbia. Y entonces el amo tal vez ya no lo está latigando usted con un chicote, si me permite esta expresión guatemalteca, con un medio que está azotando su cuerpo, pero sí ahora está utilizando otros medios que le azotan su mente, que le azotan su alma, que le azotan su espíritu, que lo conmueven. Y Dios nos quiere libertad de esa esclavitud. Quizá hoy está usted esclavo de una enfermedad, porque cuando usted es esclavo, hermano, lo que usted trabaja, lo que usted produce, no lo disfruta usted, lo disfruta otro. Y cuando uno está esclavo de la enfermedad, hermano, usted prácticamente trabaja para pagarle al especialista que le hace sus exámenes médicos, para el que le tiene que comprar la medicina, para el doctor que la atiende, etcétera. Para todos ellos tiene que trabajar usted. Porque si lo mandan a hacer un examen
completo de su cuerpo, por ejemplo. Usted tiene que ir a trabajar para pagarle a los laboratoristas. Luego esos exámenes tienen que ser interpretados por el especialista. Tiene que trabajar para pagarle al especialista. Y al médico titular, usted tiene que trabajar para pagarle sus consultas. Y si este médico le manda un listado de medicinas, usted tiene que trabajar para pagar esas medicinas. Entonces el esclavo, hermano, tiene que producir para que otro disfrute. Usted no disfruta. El que disfruta de su trabajo es otro. De los frutos de su trabajo es otro. Y no es otro que sea parte de su familia, sino es alguien ajeno a su familia. Y eso está pasando hoy. Nos tienen en esa esclavitud de que hay que producir, trabajar, ganar dinero, pero no lo disfruta usted. Lo disfruta otro. Lo disfruta del banco porque él tiene que pagarle a usted el capital, los intereses. Y cuando él quiere, le modifica los intereses. Usted dice, voy a comprar mi carro nuevo y lo compra, pero si lo compra financiado, usted tiene que trabajar para mantener ese carro y para pagarle al préstamo a la entidad que le dio el dinero para comprar ese carro. Hay esclavitud religiosa. Increíblemente hay esclavitud religiosa, ¿no? Porque hoy tristemente tengo que decirlo con dolor en mi corazón. Hay entidades religiosas que lo tienen esclavizado a usted. Pero no a usted, ¿verdad? Sino que tiene esclavizado a cierto grupo de personas, amado hermano, dentro de una misión que aparentemente dicen que es Iglesia de Cristo, pero no es Iglesia de Cristo, sino que es Iglesia del Ministro. Porque Él es el que sale en todos los anuncios. Porque si el apóstol dice que nosotros no nos tenemos que mover, no nos tenemos que mover. Y si el apóstol dice que hay que hacer eso, lo tenemos que hacer, amado hermano. Y nosotros nos tenemos que seguir al apóstol. Nosotros tenemos que seguir a Dios. Porque el problema de esclavitud, amado hermano, es que usted deja de pensar en lo demás. Usted se enfoca en una cosa. La esclavitud le roba a usted su forma de pensar, le roba su libertad, le roba su razonar, su vivir y lo centraliza en algo. Y hay, como le digo, misiones religiosas que se han encargado de que usted se enfoque, de que usted ya no piense por usted mismo, sino que usted viva con el temor de que si no agrada a X o Y persona, usted ya no es parte de. Hay, como le digo, misiones religiosas donde tienen a la gente cautiva porque hay que traer diezmo, ofrenda especial, porque tenemos que construir un templo, porque tenemos que tener esto, porque tenemos que tener otro. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo, si es inspirado por Dios, como pasó en el Éxodo, porque el Éxodo nos da muchas lecciones de eso. En el capítulo 25, 23 y 24 por ahí, de Éxodo, el Señor da una orden de construir un tabernáculo en medio del desierto, un templo, pues, un santuario para Dios. Y dice, hermano, que el Señor tocó el corazón de todo el pueblo. Mire, cuando es hora de Dios, Dios toca el pueblo. Moisés vino y le planteó, miren, lo que se va a necesitar es esto. Él no le dijo, a ver, tribu de Leví usted va a dar esto, tribu de Gad usted va a dar esto, tribu de Judá usted va a dar esto, tribu de Rubén, no le impuso. Moisés bajó en la presencia de Dios con el listado de los materiales y se lo expuso al pueblo y dijo, miren, esto es lo que se requiere para la construcción del tabernáculo que Dios quiere. Él lo expuso, dice que el pueblo lo escuchó, el pueblo regresó a su tienda, fue a buscar lo que tenía y se lo empezó a llevar a Moisés, porque Dios tocó el corazón de ellos. Y todos lo llevaron. Y lo llevaron a tal punto que los obreros le fueron a decir a Moisés, Moisés,
Dile al pueblo que ya basta. Ya tenemos más de lo necesario para construir el templo del Señor. Dile ya al pueblo que pare ya. Ya no más ofrendas, porque el pueblo estaba llevando motivado por Dios. Pero hay lugares, amado hermano, que lo que quieren hacer es un templo porque como ya hizo fulano, ya hizo mengano, ya hizo perencejo, y yo me estoy quedando atrás. No, aquí también voy a demostrar que en San Juan hace aire. Y entonces se esclaviza al pueblo, le dice: usted tiene que dar ofrenda votiva y a usted va a dar tanto, usted va a dar tanto, y lo imponen. Y si usted no cumple, lo mandan al infierno. Usted es un hijo del diablo, usted se va a enfermar sus hijos, usted va a perder la casa, usted va a perder el trabajo. Amenazando, amado hermano. Y mucha gente así trabaja. Y hay que llevarle la ofrenda al pastor, y aunque yo me quede sin comer, pues la voy a llevar al pseudoministro, porque si no me voy a enfermar yo, se van a morir mis hijos, me voy a quedar sin trabajo, me voy a pasar esto, voy a estar bajo maldición de Dios. Ese tipo de esclavitud existe, hermano, tristemente. Pero Dios nos quiere libertar de todo ese tipo de cosas, y Dios mandó su mensaje. Le voy a empezar a resumir un poco, porque lamentablemente se me volvió a ir el tiempo, hermano. Y entonces viene Dios y manda a Moisés. Moisés hace el viaje, llega, empieza a predicar, se le hace unas señales que Dios le dio a él para que se la hiciera a los ancianos, y los ancianos, que eran los que principales, digamos, del pueblo, lo transmitieran al pueblo. El pueblo dice que cuando lo vio, adoró a Dios y dijo: el Señor nos va a salvar. Pero ahí empezó una pelea, amado hermano. Nosotros como cristianos estamos en medio de una pelea, porque el diablo no nos quiere dejar ir. Porque lamentablemente cuando el hombre pecó, le dio la potestad al diablo de tener el señorío. El hombre le entregó el señorío del mundo al diablo. Dios le había entregado el señorío del mundo al hombre. Por eso le dijo: crecer y multiplicaos, hizo juzgar todas las cosas. Eso usted lo encuentra en Génesis. Yo no me estoy inventando nada. Pero el propósito era de que el hombre sometiera a la creación, pero para guiarla a Dios, porque el hombre tenía comunión con Dios directa. El propósito de Dios es que el hombre tenga comunión directa con Dios. Ese ha sido el propósito de Dios. Y entonces el señorío se lo entregó al diablo. Entonces por eso el diablo ahora se pelea. Esa es la figura de Faraón. Faraón está en completa oposición a Dios. Entonces viene el libertador, se presenta delante de Faraón y le dice: yo vengo en el nombre del Dios de los hebreos para decirte que dejes ir a mi pueblo, a que me rinda culto en el desierto, que mi pueblo vaya y me adore. Y entonces el Faraón le dice: ¿y quién es ese Dios? Yo no lo conozco, yo no sé quién es, yo no tengo por qué obedecerlo. Y sometió a más, o mejor dicho, empeoró el yugo del pueblo, de tal manera que si le daba supuestamente algunas facilidades para que ellos hicieran los elementos o los materiales de construcción que se necesitaban, porque cuando usted lee la Biblia dice que usaban paja, la mezclaban con lodo, y a través de cierto proceso que los esclavos israelitas realizaban, fabricaban bloques que utilizaban después en las construcciones. Entonces vino Faraón y le dijo: lo que pasa es que los hebreos están ociosos cuando empezaron a recibir el mensaje de Dios. Como no tienen nada que hacer, entonces ahora ustedes van a ir a buscar la paja, y ustedes la van a procesar, y ustedes van a continuar haciendo el proceso de adobe, y no va a disminuir su cuota. Y azotaban a los administradores, o a los capataces, si usted me permite, hebreos que había diseminados entre el pueblo, porque
Como ahora tenían que ir a buscar paja, obviamente el tiempo de producción se alargaba, el día no les alcanzaba y no estaban llegando a la cuota. Y los asustaban porque no estaban cumpliendo la cuota. Y cuando ellos fueron a Faraón, el Faraón les dijo: lo que pasa es que ustedes andan ociosos y me están mandando a decir que quieren ir a adorar a Dios, y lo que pasa es que ustedes son unos ociosos y no les voy a dar yo paja. Ahora ustedes la van a buscar y tienen que cumplir la cuota, porque si no yo los voy a matar. Y esa opresión, amado hermano, sigue. Cuando usted empieza a buscar de Dios, esa opresión se duplica, porque el diablo no nos quiere dejar ir. Y así ha sido el ataque que hoy tenemos dentro de la cristiandad. Por eso mucha gente ha dejado de congregarse, mucha gente ha dejado de buscar a Dios, porque el enemigo los está oprimiendo. Hay mucha gente que dice: no, mejor no busco de Dios, porque si buscando a Dios me está poniendo otra presión, mejor sigo como estoy. Y amado hermano, esa opresión sí, pero Dios nos quiere libertad. Entonces, amado hermano, en ese sentido yo le invito a que usted empiece a leer el libro de Éxodo. Yo voy a tratar en el próximo programa de resumir lo que le quería transmitir hoy, pero todos estos detalles, amado hermano, era importante que usted lo supiera. Y si el Señor lo permite, en un próximo programa los vamos a analizar un poquito más, para que usted tenga un contexto de lo que también nos quieren hablar acerca de la venida del Señor. Mientras tanto, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que pase una bendecida noche, si el Señor lo permite. En otra oportunidad estamos platicando con ustedes nuevamente de la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.